que está en las redes, que son 3 documentos de apoyo: la Ley General de Educación, las normas para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la ley, y esta ley mencionada. Aquí dice que se mantendrá el estímulo, pero deberá cambiar sus reglas a más tardar el 31 de mayo del 2015. Así dice. ¿Qué significa? Que van a modificar los lineamientos, pero hasta esa fecha, y que hoy sería aventurado inventar, pensar, hacerle alzario de cómo van a venir. Vienen algunas guías en ese mismo documento en la que dice que la diferencia, que la evaluación será, el cambio de estímulo será cada 4 años. Con estas normas tenemos 3, 3, 4, 4. En esta, voy a insistir en el término, en esta filtración, que sigue siendo un documento de trabajo porque no se ha presentado, es un borrador o al Congreso, pero que seguramente muchas de esas cosas allí estarán. No habla de la desaparición, habla de la transformación del estímulo, pero dice que será cada 4 años, pero además regresa otra vez al término de que serán permanentes, de que al cambiar de letra el anterior será permanente, ya no los perdería, como este nuevo lineamiento que tiene refrendo de 70 puntos para poder mantenerlo. Eso es lo que dice al respecto de ese rubro en lo que está filtrado de la ley. ¿Sí? Exactamente así, particularmente en ese lado. No habla de la desaparición, habla de la transformación. Nosotros la vamos a desaparecer porque ya con los puntajes tan altos y con tanta exigencia, pues ya como el puntaje. Cuando a mí me tocó, porque fui 5 años por azares del destino al alargarse dictaminador de carrera magisterial, por tener esta comisión, en las pláticas que tuvimos en el Hotel Génova, que algunos de ustedes estuvieron, yo les decía que refrendar, como estaba el esquema, era muy fácil. Porque si en el refrendo no vamos a alcanzar, sí, pero es que estaban pensando en puntajes como en el esquema anterior. Ahora que ya lo vivimos, que ya tuvieron la primera vez puntajes con este esquema, nos damos cuenta que llegar a 70 es tan fácil que hoy para poderme promover necesito 90. Porque llegar a 70 era demasiado fácil. Mira, en esa etapa que acaban de calificarse de este fenómeno, por lo menos en seguridad, la vertiente y no sé cuál es más. No se calificó ni el aprovechamiento escolar ni las horas curriculares. Se metió la inconformidad desde diciembre. Salió el puntaje. Es hora de que todavía no se califican muchos. Pues ahí hay dolo en el sentido de que te pueden poner lo que ellos quieran en el aprovechamiento escolar porque uno no sabe cómo lo están promediando. Entonces, ahorita ya algunos ATP que se están poniendo calificación más baja para que no alcancen el puntaje. Pues no está pegado a estatutos para empezar, porque debió haberse corregido y luego salido el puntaje oficial, pero bueno, no se dio. Entonces, no va a ser fácil, aunque tengan los 5 puntos en el examen, si ellos quieren, les pueden bajar en el puntaje y no los están promoviendo. Tiene que ver con 2 factores. Que nosotros, en su momento, como sobraba dinero, lo corregimos. Y ahorita se los comento muy brevemente. Voy a buscar, ser muy breve. Lo de los 70 ya ni lo comento porque en ese tiempo lo platicaba y les decía, con esto y con que saque 20 tu grupo, con eso pasas. Y el resultado, la historia me dice que tenía razón. 70 era fácil. Lo otro ahorita lo comento. ¿Cómo se distribuyen los presupuestos de carrera magisterial? De acuerdo al número de inscritos en cada uno de los grupos, se hace la distribución de la bolsa. Me es fácil hacer las cuentas diciendo que hay 100 millones.
y que se inscribieron 35,000, que fue lo que aproximadamente se inscribió en el estado de Jalisco. De estos, el grupo mayoritario de inscritos es primaria, le sigue preescolar, pero terminan más con todo su proceso preescolar que primaria. Desertan en el camino muchos más compañeros de primaria que de preescolar, pero son los dos grupos de dictaminación más importantes. El grupo de directivos de primaria que se inscribe al programa es muy reducido, y ese es el porcentaje. Son muchos. Revisen cuántos grupos de dictaminación tenemos en primera, segunda y tercera vertiente y verán que las cantidades que les toca a algunos grupos, que nos pasó con educación física, de directivos de educación física, lo que les tocaba de presupuesto no alcanzaba para promover a un directivo. Lo que les tocaba de presupuesto, porque se inscribían 4 o 5, y de esos, del global, se hace la distribución, pues no les tocaba. ¿Qué hicimos en los últimos años? De común acuerdo con la coordinación que era Carmen, como en primarias preescolar estaba la mayor parte del presupuesto, y alcanzar 75 en el caso de preescolar, que era sin PAE, o 70 en el caso de primaria con PAE, era difícil. O sea, para ese momento 70 era difícil, 75 era difícil, hoy es mucho más fácil. Nos bajábamos hasta el límite. A ver, todos los que sacaron para ingresar a carrera magisterial, que empieza en 70, todos entraban. Los dos o los 3 últimos años entraron todos hasta el tope mínimo que nos permitía la normativa. Y nos sobraba una cantidad que representaba el triple o el cuádruple de lo que tenían asignado los directivos, lo que nos sobraba. Pero ya no lo podíamos ejercer en ese grupo de primaria porque el sistema no nos permite darle un estímulo a quien tiene menos de 70. Para no regresar esa lana, la mandamos a los grupos de directivos. Y en los últimos años, si se fijan, entraban antes de estos procesos, entraban 2 o 3 directivos. Con estos procesos se incrementó los listados de directivos porque era el dinero de los mismos de primaria, pero que era para docentes, pero no lo podíamos ejercer porque no tenían la calificación, lo mandamos a directivos. Lo mismo pasó en secundaria, si les mandamos y bajamos los puntajes a niveles de veras muy, muy fáciles de alcanzar en el caso de directivos. Hoy, ¿cuál fue el fenómeno? Se utilizó toda la lana en su nivel porque aún con toda la lana el puntaje quedó alto, aún con toda la lana. Y entonces no podíamos mandar dinero a directivos porque no había excedentes. Esa fue la diferencia. Y la otra, que fue un acuerdo que yo debo agradecerle, a mí me tocó a la maestra Carmen que aceptaran que ese dinero, en lugar de regresarlo porque era para docentes, lo mandáramos a directivos. Eso nos permitió hacerlo. Hoy hay compañeros que dicen: es que antes con 70 pasaba, yo saqué 80 y no pasé. Sí, pero revisa cuántos compañeros salieron y fueron muchos más. Porque 70 era regalado, y lo repito, 20 de cocurriculares, 20 de los cursos, que además 10 de los alumnos con barreras de aprendizaje, que todos tenemos alumnos con barreras de aprendizaje. No estamos hablando de discapacidades, alumnos con barreras de aprendizaje. Nos generan 50 puntos. Todavía no hacemos examen, todavía no contamos nuestra antigüedad. Si bien esos dos factores solamente nos dan 5 puntos cada uno, hablemos de un maestro promedio que tenga 3 puntos en antigüedad. Ya estamos hablando de 53 puntos. Salió mal en el examen, sacó 40, son 2 puntos. Y salió mal,
Ya estamos hablando de 55 puntos. ¿Cuánto ocupa sacar su grupo? El promedio de su grupo para llegar a 70. 30 de calificación en la prueba de enlace, que están súper reprobados, para que le dé los 15 puntos y llegue a 70. Ese es el esquema de hoy. Entonces, que no es el caso de los directivos. Ahí la dificultad se hace mucho mayor, porque ahí tiene que ver con el promedio de los alumnos de su escuela y el supervisor con el promedio de los alumnos de su zona escolar, y con el jefe de sector con el promedio de los alumnos de todo su sector. Y si a esto le agregamos que el presupuesto que les toca es mínimo, genera una complicación. Y la otra, no estaban preparados los sistemas para que electrónicamente, como dice el lineamiento, pudiera promediar esos resultados, porque ni siquiera en la base de datos tenían el área de influencias, porque esa no se contempla a nivel nacional, sino son con los esquemas de reestructuración que tienen las zonas a nivel local. Por eso la dificultad para los directivos ha sido mayor. Y en el caso de los ATP son muy poquitos, porque solo participan los de zona, los de escuela no existe la figura, y eso hace que el presupuesto sea mínimo. ¿Es el promedio para los directivos